Mis padres y mi hermana adorada cancelaron mi cumpleaños sin decirme y me dejaron sola en el restaurante. Pero mi abuelo sí vino y ahora les va a dar una lección de karma. Historia de Reddit, esta dama les cuenta. Hola gente de Reddit, soy Whitney, tengo 18 años y mis padres bully finalmente están recibiendo justicia por lo que hicieron y estoy contenta por ello. Para darles un poco de contexto, les contaré sobre mi madre Elena, de 48 años, y mi padre Max, de 51 años. Mis padres son un poco bully y siempre han favorecido a mi hermana, su hija favorita, Elsa, de 21 años. He pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome como una ciudadana de segunda clase en mi propia casa. No voy a mentir, ha sido realmente difícil y he llegado a un punto en el que necesito desahogarme. Desde pequeña, siempre fui la que nunca podía hacer nada bien. Cuando tenía 16 años, decidí comenzar a pintar, era un pasatiempo por el que sentía mucha pasión. Pasé horas trabajando en una pieza para una competencia. Cuando finalmente la terminé, estaba muy orgullosa y no podía esperar para mostrarla a mis padres. Pero en lugar de ser apoyada, mi madre le echó un vistazo y dijo: bueno, no es exactamente una obra maestra, ¿verdad? Luego la mostró a Elsa, quien dio un cumplido a medias y luego volvió a su tarea. Me sentí devastada. Mi padre ni siquiera se molestó en mirarla, estaba demasiado ocupado viendo el nuevo video de baile de Elsa. Uno de los peores momentos fue cuando tenía 15 años. Era mi primer novio serio. Estaba realmente emocionada y quería presentárselo a mi familia. Estaba muy nerviosa, pero pensaba que sería un gran paso para sentirme más conectada con ellos. En lugar de eso, mi mamá y papá apenas lo reconocieron, solo hicieron comentarios sarcásticos sobre cómo no parecía el tipo de chico con el que esperaban que saliera. Mi madre incluso hizo una broma sobre cómo parecía ser de un entorno humilde. Me sentí mortificada, nunca hicieron el esfuerzo de conocerlo o apoyarme en mi propia relación. Luego hubo una vez en la que tuve una gripe muy mala. Estuve postrada en la cama durante días, sintiéndome absolutamente miserable. Mis padres ni siquiera se molestaron en revisar cómo estaba. Estaban demasiado ocupados con el ensayo de Elsa para la obra. Recuerdo estar en la cama, escuchándolos hablar sobre su disfraz y su horario y sintiéndome completamente abandonada. Cuando Elsa llegó a casa, simplemente me dio una sonrisa condescendiente y dijo: espero que te sientas mejor ahora, antes de irse a pasar el rato con sus amigos. Lo peor es que Elsa tampoco me apreciaba ni valoraba. Traté de tener conversaciones con ella y compartir cosas sobre mi vida. Pero parecía que siempre estaba demasiado ocupada o desinteresada. Solo le confié lo herida que me sentía por todo este favoritismo y ella simplemente lo ignoró, diciendo: solo está siendo dramática, mamá y papá nos quieren a las dos. Pero, si realmente nos amaran a ambas, ¿por qué siempre me tratarían como a una idea secundaria? Incluso traté de conectar con ella a través de intereses compartidos como los libros y las películas, pero ella siempre estaba más interesada en hablar sobre sí misma o sus amigos. Por ejemplo, volvía a casa de un viaje de fin de semana con sus amigos y, en lugar de preguntarme sobre mi semana o cómo estaba, solo hablaba y hablaba sobre sus últimas aventuras y lo increíbles que eran sus amigos. Podría seguir y seguir con los innumerables pequeños incidentes en los que me sentí descuidada o subestimada. Ha sido toda una vida viviendo a la sombra de Elsa y lo más difícil es que mis padres nunca lo ven. Piensan que son justos, que nos quieren a las dos por igual, pero me parece tan claro que su amor por ella está en un nivel completamente diferente. A veces me pregunto si hay algo mal conmigo, si simplemente no soy digna de su atención y afecto. Pero luego pienso en todas las cosas que he hecho, en todas las formas en que he intentado demostrarme, y es como si, sin importar cuánto lo intente, nunca fuera suficiente. Incluso intenté hablar con mis padres sobre esto. Pero simplemente me desestiman o me dicen que soy demasiado sensible. Dicen cosas como estás imaginando cosas o los logros de Elsa simplemente son más visibles. Pero eso no hace que el dolor sea menos intenso. Entonces, hace 2 días, fue mi cumpleaños número 18. Para darles contexto, Elsa y yo nacimos con un día de diferencia. Así que pueden imaginar cómo suelen ir nuestras celebraciones familiares. Al crecer, siempre he tenido la sensación de que mi cumpleaños quedaba opacado por el de Elsa, pero este año decidí mantener las cosas simples. Sabía que era una gran celebración.
En este punto, prácticamente dejé de soñar con algo extravagante. Así que le dije a mis padres que todo lo que quería era una cena tranquila en un buen restaurante con solo algunos familiares. Honestamente, pensé que era una petición modesta, dada la situación. Estaba realmente emocionada por este cumpleaños. Quiero decir, es la edad en la que finalmente puedes decir soy legalmente un adulto y todo eso. Lo estaba esperando como una forma de celebrar un poco de independencia y marcar el fin de mis años de adolescencia. Había elegido un vestido precioso que había estado mirando durante meses. Era un elegante vestido azul marino con un toque de brillo que me hacía sentir como si finalmente estuviera entrando en mi propio mundo. Incluso me tomé la molestia de encontrar un restaurante que pensé que a todos les gustaría. Después de hacer algo de investigación, me decidí por un lugar con una gran vista y un ambiente acogedor. Pensé que sería perfecto para una cena de cumpleaños tranquila. Me tomé el trabajo de buscar el mejor restaurante, asegurándome de que fuera un lugar con el que todos pudieran estar de acuerdo. No quería estrés ni discusiones de última hora sobre dónde comer. Quería que la noche fuera lo más fluida y agradable posible. Así que encontré este pequeño bistró que servía una variedad de platos y tenía una buena mezcla de opciones. Vegetarianas y no vegetarianas. Incluso llamé con anticipación para asegurarme de que tuvieran una mesa para nosotros, solo para estar segura. Cuando finalmente tuve todo planeado, estaba realmente emocionada por la noche. Le avisé a mi madre sobre el restaurante y la hora que pensaba que sería mejor. Dije que me gustaría comenzar la cena alrededor de las 7 de la tarde y ella estuvo de acuerdo. Incluso dijo que se aseguraría de que todos estuvieran allí a tiempo. Me sentí tan aliviada de que al menos una parte de todo este proceso parecía estar saliendo bien. En los días previos a mi cumpleaños, preparé todo. El vestido, los zapatos e incluso un poco de maquillaje. Esperaba que este año realmente pudiera disfrutar de mi cumpleaños por una vez. Era una celebración pequeña y personal. Pero exactamente lo que quería. Sin grandes fiestas, sin decoraciones extravagantes. Solo una cena íntima con personas que me importan. Pensé que esta sería una oportunidad para que mi familia también mostrara un poco de aprecio por mí. Me parecía una expectativa razonable, dado lo poco que había pedido. Llegué al restaurante a las 6:45 y esperé afuera unos 15 minutos, viendo unas tiendas porque no quería entrar antes y parecer demasiado ansiosa. Pensé que sería educada y daría a todos un poco de margen para llegar. Especialmente dado que era mi día especial. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto. Así que decidí seguir el plan y esperar hasta las 7 de la tarde antes de entrar. Cuando finalmente entré a las 7, con la esperanza de ver a todos reunidos y listos para celebrar. Fue como entrar en un teatro vacío. Era la única allí. La reserva seguía en el libro. Así que eso fue un alivio, pero la anfitriona me miró con sorpresa al verme sola. Amablemente me llevó a mi mesa, que, por supuesto, estaba bellamente decorada y listo. El camarero se acercó casi de inmediato y me preguntó si quería pedir algo mientras esperaba. Me sentía un poco incómoda y no quería empezar a comer o beber sola. Así que le dije que no, que prefería esperar a que llegara el resto de mi grupo. Parecía comprensivo, aunque pude notar que estaba un poco desconcertado por el hecho de que no hubiera llegado nadie más. Esperaba que fuera solo un pequeño retraso. Tal vez algo de tráfico de última hora o gente llegando tarde. Mientras estaba esperando a que llegara el resto de mi grupo, traté de mantenerme optimista. Revisé mi teléfono un par de veces para ver si había recibido algún mensaje. Tal vez alguien estaba atascado en el tráfico o hubo un malentendido con el horario. Seguí mirando hacia la entrada, esperando ver caras conocidas. Atravesar la puerta. El restaurante comenzaba a llenarse con otros comensales y sentía cada vez más vergüenza sentada allí sola con mi vestido especial y sin nadie con quien compartirlo. Los minutos pasaban lentamente y comenzaba a sentir un nudo en el estómago. Mi emoción de antes en el día empezaba a dar paso a una mezcla de ansiedad y decepción. Traté de distraerme revisando mi teléfono o jugando con el menú. Pero la realidad comenzaba a hundirse. Era pasada las 7:15 de la noche y aún no había señales de nadie. En ese punto, empecé a preocuparme. No quería armar un escándalo ni llamar la atención de nadie. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba seriamente mal. Traté de
Convencerme de que tal vez todos estaban simplemente muy retrasados, pero los minutos seguían pasando. Sin ningún caso, no podía pensar en nada. A las 7:30 de la noche, ya no podía negarlo más. Era evidente que mi familia aún no había llegado. Comencé a pensar en cómo me aseguré de que todo fuera perfecto esta noche solo para terminar esperando sola. Trataba de mantenerme tranquila y compuesta, pero se estaba volviendo cada vez más difícil con cada minuto que pasaba. Sin que nadie llegara, decidí llamar a mis padres, pensando que tal vez solo estaban llegando tarde. Los llamé repetidamente, pero nadie contestó. Sabía que necesitaba averiguar qué estaba pasando, así que decidí llamar a Elsa, esperando que ella pudiera tener algunas respuestas. Ella contestó en el segundo timbre y traté de mantener la voz calmada, aunque estaba al borde del pánico. Le pregunté dónde estaba todo el mundo y ella mencionó casualmente que estaba en casa. Le pregunté cuándo pensaba venir al restaurante y ahí fue cuando soltó la bomba. Dijo, oh, se me olvidó decirte, pero tuvimos que cancelar la fiesta. Mamá no se sentía bien. No podía creerlo. Le pregunté por qué nadie me había avisado sobre la cancelación. Pensé que tal vez hubo algún malentendido o confusión. La respuesta de Elsa fue, lo siento, creo que se me pasó a avisarte. Allí estaba yo, vestida y esperando en el restaurante, y ni siquiera se habían tomado la molestia de darme un aviso. Trataba de procesar lo que me decía. Le pregunté si había alguna posibilidad de que aún pudieran venir, si mamá se sentía mejor o si había alguna forma de salvar la noche. Pero la respuesta de Elsa fue fría y despectiva. Dijo, realmente tengo que irme ahora, y luego simplemente colgó. Me quedé allí, sentada atónita y herida. Intenté mantener mi compostura, pero era realmente difícil. Sentía que había puesto tanto esfuerzo en planear esta noche y no había recibido nada a cambio. Miré alrededor del restaurante, tratando de contener las lágrimas. Veía familias y grupos de amigos disfrutando de sus comidas, lo que me hacía sentir aún peor. Estaba allí, sentada sin nadie con quien hablar, sin nadie con quien celebrar. Decidí pedir algo de comer. Le dije al camarero que nadie iba a venir y pregunté si podía mudarme a una mesa más pequeña. En este punto, solo estaba tratando de sacar lo mejor de una mala situación. Pedí una comida sencilla, sin preocuparme demasiado por lo que comía, y saqué mi teléfono para pasar el tiempo. Mientras navegaba por mi feed, noté a alguien entrar por la puerta del restaurante. Miré hacia arriba y, para mi sorpresa, era mi abuelo. No esperaba que viniera, especialmente porque pensaba que mi mamá había desinvitado a todos. Me sorprendió genuinamente y, honestamente, me sentí aliviada al ver una cara conocida. Se acercó con una sonrisa cálida y dijo, «Feliz cumpleaños». Me levanté y le di un gran abrazo. Le agradecí por venir y se sintió como un poco mejor después del comienzo de la noche. Miró alrededor y me preguntó dónde estaba él. Hasta ese momento había estado conteniendo las lágrimas, tratando de mantenerme firme. Pero cuando hizo esa simple pregunta, fue como si se rompiera una presa. Empecé a llorar allí mismo, en medio del restaurante. Tomé una respiración profunda y traté de explicar lo que había sucedido entre sollozos. Le conté cómo había llegado temprano, cómo nadie había aparecido y cómo Elsa había llamado para decirme que la fiesta había sido cancelada porque mamá no se sentía bien. Le dije cómo había estado sentada allí, sola, sintiéndome completamente abandonada y olvidada en lo que se suponía que era mi día especial. Mi abuelo escuchó pacientemente y, cuando terminé, puso una mano reconfortante en mi hombro y me dijo que lo sentía mucho. Dijo que no sabía nada sobre la cancelación y que había venido tan pronto como pudo. Mi abuelo suele llegar tarde a los eventos, así que pensé que mis padres habían cancelado a todos y que no iba a venir nadie. Era evidente que se sentía mal por la situación. Charlamos mientras esperábamos que llegara mi comida. Compartió algunas historias de su día y contó algunos chistes para levantarme el ánimo. No era la cena de cumpleaños animada que había imaginado, pero su compañía hizo que se sintiera un poco más como una celebración. Mientras hablábamos, sentí un alivio. Aunque mi familia me había decepcionado, al menos no estaba completamente sola. Cuando finalmente llegó la comida, me costó disfrutarla plenamente.
Mi abuelo, siempre tan atento, se esforzó por mantener la conversación ligera, me hizo compañía y sacó lo mejor de la situación. Mi abuelo me llevó a casa y todavía me sentía bastante herida por la noche. Cuando llegamos, solo quería refugiarme en mi habitación y aislarme del mundo. No dije nada a mis padres, simplemente me dirigí a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Esperaba encontrar algo de paz y tranquilidad. Sin embargo, unos minutos después, me sacaron de mis pensamientos los gritos provenientes de la sala de estar. Me alarmé y me preocupé, así que decidí bajar a ver qué estaba pasando. Cuando llegué abajo, vi a mi abuelo y a mi mamá en una acalorada discusión. Mi mamá estaba gritando, preguntándole a mi abuelo cómo podía hacerles esto. No tenía idea de sobre qué estaba discutiendo. Me quedé allí, tratando de entender la situación. Y era evidente que esto era más que una simple pelea familiar. Por lo que pude deducir, la discusión giraba en torno a algo relacionado con el testamento de mi abuelo. Al parecer, mi abuelo le había prometido a mi mamá que le dejaría su casa en su testamento. Pero ahora había decidido cambiar de opinión. Mi abuelo estaba furioso, diciendo que mi mamá seguía siendo la misma niña mimada que había sido cuando vivía con él. Estaba claramente molesto y avergonzado por cómo me había tratado, siendo yo su propia nieta. En medio de la disputa, mi abuelo se volvió hacia mí, tomó una respiración profunda y dijo: «Feliz cumpleaños, querida». Luego se dirigió hacia la puerta, se fue sin decir una palabra más. Y yo me quedé allí, tratando de procesar todo. Una vez que se fue, mi mamá se volvió hacia mí. Con una mirada intensa, exigió saber qué le había dicho. Me sorprendió la pregunta. Pero traté de mantener la calma. Simplemente dije, nada, solo la verdad. Era la verdad, después de todo, sobre cómo me habían dejado sola en mi cumpleaños y cómo Elsa había mencionado casualmente que la fiesta había sido cancelada sin avisarme. La cara de mi mamá se contorsionó con ira. Pero antes de que pudiera decir algo más, simplemente me di la vuelta y regresé a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí. Eventualmente, me acosté en mi cama, me sentía emocionalmente sin energías y deseaba poder terminar el resto de la noche. La noche no había sido tan dura, pero la noche no había sido en absoluto como había planeado y me preguntaba si las cosas alguna vez cambiarían o si así serían siempre. Cuando me desperté al día siguiente, sentí que estaba en un mundo completamente diferente. Mi familia me trataba con una distancia helada que me hacía sentir como si fuera invisible. Bajé las escaleras y noté de inmediato que ya estaban haciendo los preparativos para el cumpleaños de Elsa. Era como si se hubiera dado un cambio completo. De la noche a la mañana. Mi mamá estaba en la cocina, claramente sintiéndose mejor. Y estaba cocinando. Era muy diferente a la situación de la noche anterior. No podía quedarme allí y ver cómo preparaban la fiesta para Elsa cuando sentía que habían ignorado completamente mi cumpleaños. Así que decidí irme a pasar el fin de semana a casa de una amiga. Fue una decisión improvisada. Pero en ese momento me pareció la correcta. Lo extraño fue que incluso después de irme, mi mamá ni siquiera se molestó en llamarme. No hubo un mensaje ni una llamada pidiéndome que regresara para el cumpleaños de Elsa. Era como si mi ausencia no les importara en absoluto. Me hizo preguntarme si realmente no me querían allí o si simplemente no les importaba lo suficiente como para hacer un esfuerzo por contactarme. Así que ahora estoy sentada en la casa de mi mejor amiga, escribiendo esta publicación, tratando de entender todo lo que ha pasado. Siento una mezcla de ira y tristeza que ha sido difícil de quitarme. Es frustrante sentirse tan desestimada por las personas que se supone deberían estar cerca de mí. Estoy tratando de encontrar una manera de lidiar con estas emociones y de avanzar. Estoy buscando consejo porque necesito ayuda. ¿Cómo lidio con estos sentimientos? ¿Cómo dejo de estar tan enojada y triste por lo que ha pasado? Quiero encontrar una manera de sanar y no dejar que esto me consuma. Cualquier consejo o palabras de aliento significarían mucho en este momento. Gracias por leer mi historia. Actualización. Tengo una actualización bastante importante para ustedes. Me han echado de casa. Sí, suena tan dramático como se siente. Solo faltan unas semanas para que inicie la universidad, pero aparentemente mis padres no podían esperar tanto.
La parte más loca de todo. Esto comenzó por no lavar los platos. Así es como ocurrió. Una noche no pude hacer los platos y mi mamá se volvió completamente loca. Comenzó a gritarme sobre lo ingrata y exigente que soy. Como nunca ayudo en la casa, y todo ese rollo. Sentí que estaba exagerando mucho. Traté de explicar que había estado muy ocupada con los preparativos para la universidad y que solo era una noche, pero en lugar de calmarse, se enojó aún más. Bueno, yo también perdí la paciencia. Le respondí y le dije exactamente cómo me sentía sobre la forma en que me han tratado a lo largo de los años, cómo siempre he sido la que pasa desapercibida y cómo mi cumpleaños era solo otro ejemplo de ello. Le hablé sobre la distancia emocional, el favoritismo hacia Elsa y lo herida que me siento por todo. Como pueden imaginar, eso no fue bien recibido. Las cosas se pusieron realmente intensas y la cara de mi mamá se puso roja como un tomate. Me gritó que no había visto venir desde hace un tiempo, aunque no esperaba que fuera provocado por algo tan trivial como los platos. Agarré una bolsa, metí algunas cosas esenciales y simplemente me fui. Ni siquiera me molesté en despedirme o explicar mucho, estaba demasiado molesta y necesitaba salir de allí antes de que las cosas se empeoraran aún más. Le dije a mi mamá que volvería por mis cosas cuando estuviera en camino a la universidad, pero por ahora, necesitaba estar en otro lugar. Fui directamente a la casa de mi mejor amiga, la llamé en el camino esperando que no le importara que me quedara allí por un tiempo. Afortunadamente, ella fue muy comprensiva y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. No sé qué hacer ahora. Actualización 2. Sé que solo han pasado unas semanas desde mi última actualización, pero pensé que debería contarles qué ha estado pasando. Honestamente, las cosas han estado bastante tranquilas de mi parte, pero hay algunas noticias que podrían interesarles. Ayer, finalmente pude hablar con mi abuelo después de la actualización. Sentía que necesitaba informarles sobre lo que estaba sucediendo, así que lo llamé y le conté toda la situación, cómo me echaron por no hacer los platos, la pelea con mi mamá y las consecuencias con mi familia. Su reacción fue intensa, por decirlo menos. Estaba absolutamente furioso cuando se enteró de lo que había pasado. No podía creer que las cosas hubieran escalado a ese punto por algo tan trivial como los platos, pero más allá de eso, estaba molesto porque no le había contado antes. Dijo que hubiera estado más que dispuesto a ayudarme si lo hubiera llamado antes. Fue un alivio y una frustración escuchar eso. Alivio porque estaba dispuesto a ayudar, pero frustración por el momento en que todo ocurrió. Terminamos teniendo una conversación bastante larga sobre lo que había pasado y cómo me sentía. Me aseguró que estaba de mi lado y que no debía sentir que tenía que pasar por esto sola. Me sentí bien al saber que al menos había una persona en mi familia que realmente me apoyaba. Mi abuelo ha decidido venir dentro de 2 días para ayudarme a recoger mis cosas de la casa de mis padres. Él va a ayudarme a empacar todo lo que necesito para la universidad y a organizar todo. La verdad es que estoy un poco nerviosa por volver a la casa y enfrentarme a mis padres de nuevo, pero tener a mi abuelo allí me hace sentir mucho más segura. Actualización 3. Tengo otra actualización para ustedes y lamentablemente es bastante dura. Ayer era el día en el que finalmente iba a recoger mis cosas de la casa de mis padres con la ayuda de mi abuelo. Sin embargo, las cosas tomaron un giro realmente terrible. Cuando llegamos a la casa de mis padres, me sorprendió encontrar que casi todas mis pertenencias habían desaparecido. Resultó que habían tirado o donado prácticamente todo. Lo único que quedó fueron unos pocos cuadernos viejos. No podía creer lo que veía. Se sintió como una violación total de mi espacio personal y de mis pertenencias. Estaba sin palabras. Naturalmente, confronté a mis padres sobre lo que había pasado con mis cosas y si sabían dónde estaban. Su reacción fue reírse de mí. De hecho, se rieron. Parecía que encontraban mi angustia divertida. Fue como una última bofetada en la cara y no pude contener las lágrimas. Mi abuelo estaba absolutamente furioso al ver cómo me habían tratado. Su rostro estaba rojo de rabia y podía ver que quería confrontarlos de manera más agresiva, pero se mantuvo calmado. En lugar de entrar en una gran discusión, decidió que era mejor simplemente irse.
No valía la pena escalar la situación, especialmente cuando los padres de mi abuelo estaban en la casa de mis padres. Realmente porque ya estaba en un estado tan frágil. Volvimos al coche y ahí fue cuando las lágrimas realmente comenzaron a fluir. Estaba llorando bastante fuerte, sintiéndome completamente derrotada y emocionalmente agotada. Mi abuelo, siendo el increíble apoyo que hizo lo mejor que pudo para consolarme. Me dijo que sentía mucho que las cosas hubieran terminado así y que desearía poder haber hecho más. Me aseguró que no estaba sola y que resolveríamos esto juntos. Para levantar mi ánimo y asegurarme de que tuviera lo que necesitaba para la universidad, mi abuelo me llevó de compras. Logramos comprar algunos artículos esenciales y fue un alivio saber que tenía lo básico cubierto. Además, mi mejor amiga me dijo que podía tener lo que quisiera de sus cosas. Todavía falta para ir a la universidad, pero al menos ya no estoy con mis padres. Actualización 4. Tengo una nueva actualización y no son buenas noticias que compartir. Las cosas han dado otro giro inesperado y no exactamente para mejor. Para empezar, he recibido noticias sobre mi plan de ir a la universidad. Después de todo lo que ha pasado, mi abuelo y yo nos sentamos a revisar los costos de la matrícula y los gastos de vida. Lamentablemente, hemos llegado a la conclusión de que no tengo suficiente dinero para pagarla. Mi abuelo, aunque ha sido increíblemente generoso y dispuesto a ayudar en lo que puede, simplemente no tiene los fondos suficientes para cubrir los gastos de la universidad. En un primer momento, iba a pedir un préstamo y mis padres iban a firmar, pero esa opción ya no está sobre la mesa. Quiero pedirle que firme a mi abuelo, pero es una persona mayor y no quiero comprometerlo con eso. Esto me ha dejado muy triste, a pesar de que había trabajado duro para prepararme para este momento. Ahora me enfrento a la realidad de que no podré ir a la universidad este año y posiblemente no pueda ir en absoluto, al menos no sin tomar un camino diferente. He estado viviendo con mi mejor amiga desde que me echaron de casa, y aunque estoy muy agradecida de tener un lugar donde quedarme, la incertidumbre sobre mi futuro me ha estado pesando mucho. No quiero ser una carga para ella. Así que he empezado a buscar trabajo para poder mantenerme y aportar algo mientras intento encontrar una manera de salir adelante. Pero, como todos sabemos, encontrar un buen trabajo no es fácil, especialmente cuando estaba enfocada en empezar la universidad y no tenía un plan alternativo. Pero también algo sobre mi familia. Me enteré de que el sótano de la casa de mis padres se inundó hace unos días. Al parecer, se rompió una tubería de agua. Es una casa un tanto vieja y el agua se filtró, causando bastantes daños. Así que han pedido dinero a mi abuelo para ayudar a reparar el sótano. Sí, leyeron bien. Después de todo lo que ha pasado, tienen la desfachatez de pedirle ayuda financiera a él. Y no hablamos de un par de miles de dólares. El costo total con el reemplazo de las tuberías, ya que nada asegura que no pueda suceder en otra sección, es de unos 15,000 pesos, según me explicó mi abuelo. Necesitan contratar una bomba para sacar toda el agua, cambiar las tuberías y también cambiar el suelo del sótano. No era un sótano sin terminar, sino que hasta podía ser usado como un cuarto de invitados. Aunque hasta el momento lo usaban como la típica habitación para guardar cosas, las cuales también se arruinaron. Así que, para dejarlo como antes, el costo es aproximadamente ese. Mi abuelo preguntó si estaban mis cosas allí, pero ellos dijeron que no. De todas formas, fue uno de los lugares en donde revisé el día que fui por mis cosas y no encontré nada. Mi abuelo tiene algunos ahorros, pero no es como si pudiera gastar esa clase de dinero y que no le afecte. Hablamos de una persona retirada. Su respuesta fue no ayudarlos. Tampoco permitirles mudarse con él durante el tiempo que duren las reparaciones. No es que tengan que irse, porque es solo el sótano, pero al mismo tiempo, nadie quiere vivir en una casa en obras. De todas formas, esa es la actualización de mi vida por el momento. Actualización 5. Tengo algunas buenas noticias para compartir después de lo que ha sido un periodo bastante difícil. Finalmente, las cosas están empezando a mejorar. Aunque no exactamente de la manera que había planeado originalmente. Primero,
Logré encontrar un trabajo. No es nada glamoroso, pero es un trabajo estable que me está permitiendo ahorrar algo de dinero y recuperar algo de independencia. Estoy trabajando en una cafetería local. Y aunque las horas son largas y el trabajo puede ser agotador, estoy agradecida de tener algo que me ayude a mantenerme mientras sigo adelante. Además, encontré un apartamento que puedo pagar. No es grande ni lujoso, pero es mío, y eso es lo más importante para mí ahora. Estoy compartiendo el lugar con otra chica que conocí en el trabajo, y hasta ahora nos estamos llevando bastante bien. Es un lugar modesto, pero después de todo lo que ha pasado, tener mi propio espacio significa mucho. Otra buena noticia es que he comenzado a trabajar en un trabajo que me ha ayudado a tomar clases nocturnas en la universidad comunitaria local. No es la universidad a la que soñaba asistir, pero es un paso en la dirección correcta. Estoy tomando algunas clases básicas. Para empezar, es un poco abrumador trabajar durante el día y estudiar por la noche, pero estoy decidida a no dejar que nada me detenga. Si todo va bien, podré transferirme a una universidad más grande en el futuro, pero por ahora, es mejor continuar estudiando aunque no sea lo ideal. Ahora, sobre mis padres, resulta que las cosas han empeorado. Me he empeorado para ellos después de la inundación en su sótano. Un inspector encontró más daños en la casa. Al parecer, una parte de la casa ha comenzado a hundirse y los arreglos necesarios son mucho más costosos de lo que pensaban. No sé si está relacionado con la inundación o es algo que ya venía sucediendo. Es una casa vieja y, según mi abuelo, si los cimientos no están bien construidos, puede suceder. Yo no sé nada de eso, y ni siquiera tengo pensado estudiar. Durante el día, el costo de la nueva reparación es de más de $20,000, que se le suma a los $15,000 que ya tenían. Si lo pienso, ese dinero me hubiera sido de mucha ayuda para estudiar, pero ni aunque no tuvieran esos gastos, me hubieran dado dinero. Tampoco sé si lo tienen o cómo piensan arreglar todo eso. Le han pedido dinero nuevamente a mi abuelo. No sé si lo tienen o cómo piensan arreglar todo eso. Le han pedido dinero nuevamente a mi abuelo, aunque sea una parte, pero mi abuelo ha dicho que no, y no solo una vez, sino varias veces. Se ve que realmente necesitan el dinero, pero una de las veces, mi abuelo hizo como si no estuviera en casa. Y, en lugar de abrirles las puertas, encendió los aspersores del patio delantero. La vez siguiente, solo se quedaron parados en la entrada del garaje, lejos de los aspersores. No deben poder pedir un préstamo porque ya han pedido uno cuando enviaron a mi hermana a la universidad, pero ella no la terminó y, aunque tiene un trabajo ahora, no creo que esté contribuyendo en eso, o al menos no lo hacía mientras yo aún vivía en casa de mis padres. Actualización 6. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización y las cosas han cambiado bastante desde entonces. Ahora tengo casi 20 años y, aunque ha sido un camino difícil, estoy emocionada de compartir algunas buenas noticias con ustedes. Primero, después de mucho esfuerzo y perseverancia, finalmente he podido transferirme a una universidad mejor. He estado trabajando incansablemente, pero no he podido durante los últimos años, ahorrando cada centavo que podía y, con la ayuda de un préstamo universitario, logré reunir el dinero suficiente para hacer realidad mi sueño de estudiar en una universidad que ofrece el programa que siempre quise. No puedo negar que ha sido estresante lidiar con el préstamo, pero estoy decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad y hacerlo valer. En cuanto a mis padres, las cosas no han ido tan bien para ellos. Como mencioné antes, la casa estaba en mal estado debido a los daños estructurales y los costos de reparación han sido astronómicos. Para poder pagar las reparaciones, mis padres tuvieron que vender uno de sus coches, eso en sí ya fue un golpe duro para ellos. Pero lo que realmente parece haberlos afectado es que mi hermana Elsa también tuvo que vender su coche para ayudar con los costos. La situación en su casa se ha vuelto bastante complicada, especialmente porque mi hermana sigue viviendo allí y ahora depende mucho más de mis padres para desplazarse. Por lo que he oído, la casa sigue necesitando más reparaciones y la tensión financiera ha sido enorme. Es extraño cómo han cambiado las cosas. Mis padres, que antes parecían tan seguros y estables, ahora están luchando por mantener las cosas a flote. Estas cosas las sé por mi abuelo, quien aún habla de vez en cuando con ellos, o más bien diría que son ellos los que molestan a mi abuelo. Pero al menos no les ha jugado ninguna otra broma.
Aún no visito a mi abuelo de vez en cuando, ya que me he mudado de ciudad y ahora estoy preparándome para hacerlo en el Día de Acción de Gracias dentro de unos 3 meses. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.